Bien, largamos con la presentación de un texto de Axel Rivas, que el texto está en una compilación que hace la Educación Argentina Hoy, Juan Carlos Tedesco. El libro se termina de imprimir en 2015, me parece, es un texto del 2015. Es un texto que hace como un análisis de los años de la política kirchnerista, casi de educación, retomando un poquito desde atrás, pero con una reflexión bastante equilibrada. Uno podría decir Tedesco fue ministro de algún gobierno del Frente para la Victoria, y sin embargo hay cosas muy interesantes y con una mirada bastante crítica sobre lo que aconteció en esos años de educación, y también con una prospección a lo que tendría que seguir aconteciendo. Dentro de esa compilación, después hablaremos de los postulados de Tedesco, por ejemplo, que en sus conclusiones podrían ser otra de estos encuentros. Hay este texto de Rivas, no, algo así, pero puedo mostrarlo acá, una política integral eh, para los docentes. Este texto, que ustedes ahora estaban apreciando en la pantalla, es un texto que tiene un condimento bastante interesante, tiene algunas definiciones bastante, no sé si discutibles, pero sí que podrían generar debate. Hay afirmaciones fuertes de Rivas que no están desligadas de estadísticas o de una mirada bastante profunda de la docencia en Argentina, sobre todo de algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la formación inicial docente, todo el mundo de los profesorados, y algunas cuestiones vinculadas a la carrera docente. Rivas, en el momento de su texto, va a decir que el diagnóstico es crítico. Bien, va a hacer un poquito esa mirada, a pesar de que él va a mostrar algunos indicios de salida hacia nuevos horizontes, eh, y reconoce algunos aciertos de la actualidad. Sin embargo, sigue siendo la docencia algo para tener como muy presente a la hora de las reformas educativas que puedan haber, porque está perdiendo terreno la profesionalización docente, la formación docente, las condiciones laborales docentes. Bueno, vamos un poco al texto de Rivas. Vamos a hacer un pasaje, vamos a explicar los contenidos. Es un texto extenso, pero lo más rápido posible, sin perder los sentidos más profundos que intenta en cada apartado desarrollar el autor. Vamos a ir a ver directamente el texto, vamos a hablar desde ahí, vamos a presentarlo desde ese lugar. Eh, bueno, en la primera parte lo que va a hacer Rivas es plantear que después de todas las cuestiones de PISA, o sea, de las evaluaciones PISA que organiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han surgido un montón de lineamientos y políticas acerca de educación, no tanto vinculadas a la búsqueda de resultados o nuevos resultados de PISA, sino en función de los resultados de PISA. O sea, cuáles son las causas de que en las evaluaciones PISA hayamos tenido estos resultados. Y han surgido diversos tipos de políticas, y él plantea que, sobre todo, en torno a dos grandes temas, que uno es la primera infancia y el otro tema es la cuestión docente. Bien, él hace allí ese primer cuestión para tener en cuenta. En Argentina, sobre la primera infancia, bueno, recuerden que en Argentina en los últimos años se extendió la educación obligatoria a partir de los 4 años. Hay trabajos y en algunos espacios donde se está trabajando en la sala de 3. Bueno, que eso no indica tampoco que la educación sea más significativa o mejor si es que no hay políticas de mayor calidad pedagógica, cuestiones en esos años, o el trabajo en esos años, y en los que restan. Pero bueno, hay una cuestión sobre la primera infancia que Argentina de alguna manera le ha intentado dar respuesta, pero que surge fuertemente una discusión así sobre la cuestión docente, que lo que termina diciendo Rivas en ese apartado
es que en Argentina todo queda, acá dice, en el Río de la Plata, todo quedó atrapado en otra matriz económica, la discusión salarial efímera. Como que la discusión sobre la docencia en Argentina se cerró muy fuertemente, o se cierra muy fuertemente sobre la cuestión salarial y no se dan pasos en otros ámbitos y en otras dimensiones de la formación docente o del ser docente. En una primera parte habla de esta cuestión de por qué ponemos en análisis la cuestión docente y de modo integral. El segundo gran paso que hace aquí es contar un poquito de algunas transformaciones históricas y hace hincapié que desde los 90 en adelante la situación de la docencia ha sido de un desgaste y confusión muy importante que ha desmoralizado a los docentes y a su vez ha colocado a la docencia en un lugar de debilidad extrema, ¿no? O sea, lo que él plantea en general allí es que todo el contexto socioeconómico de Argentina, ¿no? Laboral, social, cultural incluso, ha llevado a que haya un cambio en el oficio docente y que de alguna manera el foco se haya desviado de lo pedagógico y la labor docente se convirtiese o se convierte en un trabajo más de contención social, ¿no? Es como que Rivas plantea fuertemente esta idea de que lo pedagógico ha ido quedando relegado en la reflexión docente, no solo en la formación misma, sino también en cómo yo me paro frente al estudiantado, y se ha dado más lugar a un trabajo de contención, de acompañamiento, que no deja de ser válido, pero tal vez no pareciera ser el que debiera estar en el horizonte de cualquier profesión docente. Entonces, hasta ahí tenemos dos grandes ítems. Uno nos muestra por qué hay que empezar a ver la cuestión de la docencia de manera integral, sobre todo por estos resultados que surgen de PISA y qué políticas surgen post-PISA. Luego una cuestión más histórica de Argentina para ver cómo se fue deteriorando, qué ha pasado con la educación, sobre todo desde 1976 al 2002, dice él, ¿no? Ese gran periodo donde en Argentina aconteció todo, ¿no? Dictaduras salvajes, crisis económicas, recuperación económica, vacía de contenidos y otra crisis, gran crisis económico-institucional como en el 2001. Bueno, entonces es un poco la mirada de dónde está parada la docencia más o menos hacia los años donde estamos trabajando. Entonces él dice que hay que hacer una mirada integral sobre la docencia y va a desarrollar 6 dimensiones de trabajo que están aquí. Esas dimensiones él va a diagnosticar de alguna manera cuáles son sobre todo las problemáticas que van apareciendo en ellas, ¿no? En estas 6 dimensiones. Y luego va a dar posteriormente algunos intentos de resolución o qué caminos se podrían tomar. Nosotros nos vamos a parar con más serenidad en estos elementos, viendo cuáles son las problemáticas que él va planteando y cómo él describe estas 6 dimensiones en el mundo docente actual. El primer punto del que hace referencia es el de la formación inicial docente, ¿no? O sea, vamos a ir aquí. Punto 1. El gran problema que va a plantear él es la dispersión, la baja intensidad y la distancia de la práctica. Son 3 grandes ítems que él marca. El tema de la dispersión es el tema de que existe en Argentina hoy, más del número que plantea Rivas en este texto, casi llegando a los 1.500 institutos de formación docente. Imagínense, casi 1.500 institutos de formación docente garantizan por un lado el acceso a un montón de personas a estudiar una carrera docente, pero también provocan indirectamente que en muchas de esas carreras haya una baja intensidad teórica, pedagógica, porque los mismos docentes que son formadores en algunas ocasiones no son los especialistas o los más preparados para dar algunos de esos espacios de esas carreras. Cada uno debería pensar también en el instituto en el que se encuentra, pero supongamos que son institutos en pequeñas ciudades de nuestro país. Pensemos en nuestra provincia de Chubut, un instituto que tiene una sede, un anexo, o se forma en el interior de nuestra provincia. Bueno, y hay docentes que pueden viajar cada 15 días, o lo hacen cada 3 semanas, o hacen cada un mes y cada 15,
cuando les toca faltan, entonces se reemplazan por clases virtuales o no, o leen un texto, y entonces a veces para unas materias no hay docentes, entonces hay que buscar docentes que más o menos puedan hablar del tema. Bueno, este tipo de cuestiones son problemas muy claros y reales que existen cuando existe una gran dispersión de cantidad de institutos de formación docente y se crean algunos en zonas donde no existe tampoco personal docente para cubrir todos los espacios. Ahora, por otro lado, la otra cara es esto, ¿no? Bueno, si no existiese, por ejemplo, en la ciudad que estamos nosotros, aquí en Rawson, el Instituto de Formación Docente en Rawson, difícilmente muchas personas de las que cursan, muchos de los estudiantes que cursan algunos de los diferentes profesorados o tecnicaturas del instituto podrían ir a formarse o estudiar en ciudades cercanas a la nuestra, porque de por sí el transporte es costoso o porque también implica una cuestión de tiempo, ¿no? Trasladarse a otra ciudad, por más que sean 20 kilómetros, implica tiempo, uno tiene familia, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como las condiciones de cursado se hacen casi imposibles. Entonces, es como un conflicto, ¿no?, que se genera. Con esto de la dispersión y la baja intensidad de los aprendizajes en los institutos de formación docente, tenemos una gran discusión que se está dando hoy mismo, en 2022, hace un par de años ya se da igualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la creación de lo que es la UNICABA, que ahora es la Universidad de la Ciudad, creo, algo por el estilo, donde se forma una universidad para formar, una universidad compuesta por profesorados, ¿no? Y que otorgan títulos de profesor universitario. Y con algunas ventajas más que ponen en crisis a los 29 más o menos institutos que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es verdad que hay una gran población, ¿no? Hay 29 institutos. La idea de la creación de la UNICABA o de la Universidad de la Ciudad en un momento fue ir cerrando esos institutos. Ahora, cerrar esos institutos, ¿qué implica? Bueno, docentes sin trabajo, perder diversidad de formación, también a nivel territorial, no es sencillo a veces el movimiento dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ustedes pueden googlear estas dificultades que sean esta discusión, pero esta discusión está asociada a esto, ¿no? A la dispersión de los institutos. Hay que centralizar, entonces hay que poner, yo me acuerdo de mi época, uno pasó una carrera, tenía que irse sí así a Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Hoy las universidades de las provincias tienen muchas más carreras, mayor calidad, y uno tiene posibilidad de estudiar en su ciudad. Entonces, bueno, son tensiones para trabajar que plantea Rivas y que hay que tener presentes, ¿no? Lo dice en el reclutamiento también, que es el quinto tema, pero también la carrera de formación docente no tiene grandes escollos teóricos, ¿no? No es que uno tiene que estudiar, investigar profundamente para ser docente, ¿no? Uno puede hacer un recorrido bastante amigable, en algún momento él dice blando, para obtener un título docente. Bueno, también eso cambia a veces cuando las carreras son universitarias, por la misma idiosincrasia universitaria, pero hay una cuestión ahí para revisar en la formación docente inicial. Bueno, un poco ese es el primer tema. El segundo tema, la carrera docente. Cuando ya uno es docente, dos grandes características, vertical y arcaica. Bien, hay poco cargo, o se han creado pocas cargos o puestos en la carrera docente, como excepto el POT, el profesor orientador tutor, por ejemplo, cargos que sean, que no lo alejen al docente del aula totalmente, pero que tampoco digamos, lo saquen de lo pedagógico, no lo conviertan en un ser burocrático. Piensen que la carrera docente es docente secretario, vicedirector, director, directora, supervisor, supervisora. Entonces, bueno, en el medio que no todos los cargos tienen que ser cargos de gestión, pueden ser cargos vinculados al asesoramiento pedagógico, puede haber cargos de acompañamiento de trayectoria, bueno, muchos cargos que en algunas veces se nombran o están planteados en las leyes, pero no terminan de de materializarse. Entonces la carrera docente queda muy vertical y también arcaica en los modos en que
se alcanzan ciertos cargos y ciertos roles, ¿no? O sea, uno piense que en la carrera docente, sobre todo lo que pesa en la antigüedad, y esa antigüedad es cuántos años tuvo uno dentro de un aula o dentro de una institución, y solo por esa antigüedad a veces accede a cargos que no estamos seguros de si uno está capacitado o no para hacerlo. Existen concursos en muchas provincias, pero a veces los concursos, bueno, hay que ver cómo se reglamentan, si realmente ese currículum con antigüedad y cursos, sean los que sean los cursos, o sea, puntaje, ya son suficientes para que una persona se imponga y no realmente detrás haya un proyecto que se tenga que defender y cuestiones por el estilo. Y después también hay una cuestión en la carrera docente que no hay una evaluación de la labor docente desde los equipos directivos muy clara, ¿no? Los docentes tienen a veces hojas de concepto, donde generalmente pasan todos a la final, digamos, no se remarcan en la evaluación de los equipos directivos algunas cuestiones pedagógicas o de formación o de crecimiento para los compañeros docentes o también de felicitación. O sea, se convierte en una burocracia, una rutina que no termina de existir una verdadera evaluación de la labor docente desde los mismos equipos directivos. Otro cantar es toda la discusión sobre si hay que evaluar a los docentes de las políticas estatales para también ver qué calidad tienen. Si es que existe algo, podemos consensuar en qué es el concepto calidad, ¿no? Y si el concepto calidad entra en una labor como la docente. Otro elemento para analizar son las condiciones laborales, salario insuficiente, esto lo sabemos hace muchísimos años, y desigualdad interprovincial e internivel. Él va a plantear que en el periodo kirchnerista, dice, va a haber una gran recuperación económica salarial del docente, pero eso después se va a ir estancando y con la inflación se va a ir licuando un poco esos aumentos y después ya del 2015 en adelante nosotros sabemos que el salario docente se deteriora a niveles importantísimos y en la provincia de Chubut, en nuestro caso concreto, está por debajo de la línea de pobreza. Con respecto a la desigualdad interprovincial, existen diferentes realidades provinciales. Es verdad que existe una paritaria nacional, un piso, pero bueno, eso después cada provincia lo va manejando, lo van charlando con los sindicatos provinciales y existen diferentes remuneraciones en las diferentes provincias, a veces una importante diferencia entre unas y otras. También a veces los costos de vida son diferentes, pero existen diferencias interprovinciales y también entre la diferencia interniveles, ¿no? O sea, no ganan lo mismo a veces los docentes inicial, o en el básico, ¿no? Que el de primaria, que el de terciario. Hay diferentes salarios y todos tienen un título de profesor, ¿no? Son todos profesores y sin embargo, según el nivel, existen diferencias en los salarios básicos. Ahora, después hay otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver, por ejemplo, con las horas, digamos, el docente no trabaja las horas solamente que se les pagan, o sea, las horas frente a estudiantes, tiene un montón de trabajo de planificación, de corrección, un montón de elementos que no son considerados y que van desgastando también la labor docente porque en muchos casos los docentes no mal remunerados dicen, bueno, este laburo que daría en mi casa, mañana lo voy a hacer con los alumnos sentados jugando al truco. Obviamente uno puede decir, bueno, eso es netamente repudiable, bueno, pero hay un montón de trabajo de planificación, de evaluación, que los docentes realizan que no están remunerados y encima el que hacen dentro del aula tampoco está del todo bien remunerado. Y no dice esto de que juegan el truco el amigo Rivas, ¿no? Pero plantea todo este trabajo extraáulico, ¿no? O paraáulico, que existe en la docencia, como también el docente taxi, también tiene que ver con las condiciones laborales que un docente, sobre todo de secundaria, que tiene, por ejemplo, da filosofía, que tiene una carga de 3 horas en un sexto año, en un secundario, tenga que conseguirse 15, ¿no? Sexto años para hacer un sueldo que le permita vivir. Entonces tenés 15 cursos diferentes con 20, 30 estudiantes cada uno. Bueno, hagamos la cuenta, tenemos 300, 350 estudiantes, 350 trayectorias que atender. Bueno, no son muy buenas condiciones laborales de alguien que tenga que trabajar de ese modo.
Y otra cuestión también que podemos ir pensando es a veces las estructuras edilicias de los espacios donde trabajamos los docentes. A veces no contamos ni con tiza, cuando también sabemos hoy en día que la tiza tampoco ya ni es sana, ¿no? Que tendríamos que tener todos pizarras. Bueno, todas estas cuestiones hacen a las condiciones laborales y él las plantea de alguna manera en este ítem, con esta mirada integral sobre los docentes. Un tema importante es el tema de la formación permanente. Bien, el tema de la formación permanente es, bueno, ¿qué hace el docente después de egresar? Acá hay una cuestión que es muy fuerte en Argentina, que tiene que ver esa cuestión casi irresoluble de la paradoja entre formación y puntaje, ¿no? O sea, en Argentina se ha hecho muy fuerte la formación por cursos por puntaje. ¿Qué quiere decir? Yo hago un curso, me da un puntaje, ese puntaje me sirve a mí para escalar una especie de ranking de listado con el cual yo puedo acceder a cargos docentes. Sobre todo en los espacios donde hay muchos docentes, y en los niveles y espacios curriculares que hay muchos docentes para pocos puestos, esto se hace cada vez más claro. Bueno, ¿está mal? No, no está mal. El tema es el siguiente, ¿para qué se forma uno permanentemente? Generalmente uno lo que tendría que hacer después de recibirse y hacer un recorrido de 1, 2, 3 años dentro de la profesión es decir, bueno, yo estoy débil en estos elementos, estoy flojo en estos elementos. A ver, me parece que tendría que trabajar más estos contenidos, o este aspecto didáctico, o este aspecto pedagógico, o este aspecto de construcción afectiva de la autoridad con los estudiantes. Bueno, uno podría indagar en qué dimensión de su ser docente se quiere formar y se formaría sobre eso y se estaría perfeccionando en función de su práctica, porque mejoraría su práctica. Ahora sí, lo importante es tener puntaje para acceder a cargos. Entonces, no espero 2 o 3 años. Mientras estoy estudiando, hago cursos, termino de estudiar, sigo haciendo cursos de manicure, bien, de cómo construir con legos. No importa, hago lo que me dé puntaje. Entonces, los docentes acumulan una cantidad de cursos que no tienen repercusión en su práctica, no mejoran su práctica, porque no salen de la reflexión de su práctica, y entonces, pero tienen puntaje para acceder a cargos. Entonces, ¿qué tipo de formación permanente estamos teniendo si el incentivo va por ese lado? Bueno, una cuestión planteada es esa. Otra cuestión para pensar también tiene que ver con qué se nos ofrece, quién nos ofrece, porque a veces la oferta abunda muchísimo, pero la calidad de los cursos no es la que podríamos pensar que es significativa para ir transformando nuestras prácticas, ¿no? Por otro lado, también existe que muchos de los cursos y de la formación post-título que existe se organiza desde ámbitos que, digamos, son costosos, ¿no? O sea, si uno quiere hacer posgrados, especializaciones, las de mejor calidad, las que poseen ciertos elementos realmente válidos para transformar la propia práctica o poner en crisis la propia práctica y que ésta crezca, muchas veces, bueno, hay que pagarlos y no son tampoco accesibles. Lo que sí hace destacar él, que lo va a destacar en varios lugares, es la aparición del Info. Bien, a partir de la nueva ley de educación, la 26.206, la ley de educación, aparece el Info, Instituto de Formación Docente. Este instituto que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación, bueno, va haciendo diferentes políticas. Una de esas políticas ha ido generando diferentes programas de formación permanente, nuestra escuela, el programa de formación continua, docente continua, bueno, que van teniendo diferentes resultados, ¿no? Según cómo se apliquen en cada una de las instituciones, porque en muchos de los casos estos programas de formación permanente los llevan a cabo las propias instituciones. Llegan materiales muy buenos, propuestas que buscan que se reflexione sobre la práctica de la propia institución, pero después en la institución a veces acontecen cosas interesantes o a veces no acontecen nada. Bueno, un poco esa es la realidad sobre la formación permanente y algunas cuestiones que para tener presente y que hay que seguir revisando. El elemento 5 al que hace referencia Rivas es el reclutamiento, ¿no? ¿Quiénes eligen la docencia? Él hace mucho hincapié, bueno, después en el próximo ítem va a hablar sobre, de alguna forma, el desprestigio que se ha ido construyendo de la docencia en los últimos tiempos y también cómo esto ha influido en la identidad docente, entonces no es claro quiénes son
los invitados y llamados a ser docente en nuestro país, pero de alguna manera lo que va a hacer hincapié en el reclutamiento es que cualquier persona que quiera, primero cualquier persona quiere entrar, es irrestricto el ingreso, no sé si está mal o bien, el tema es qué es lo que acontece dentro de los institutos. Entonces aquí es donde él plantea que la formación docente, como dice acá, en buena parte de los institutos del país es liviana en términos de cantidad de lecturas, disciplina de estudio, investigación y prácticas. Bien, entonces, esta cuestión de que la docencia no tiene grandes pruebas de conocimiento es un elemento que él ve que hace que en ese ingreso irrestricto, bueno, muchas de las personas que ingresan no necesariamente se vean desafiadas por la carrera y entonces puedan circular, hacer su trayectoria docente sin haber profundizado sobre muchos de los temas que hacen a la didáctica pedagógica. Y por otro lado, también en nuestro país, la docencia, debido a que pareciera ser entonces una carrera amigable, que puede ser cursada por cualquiera, que está bueno también, que se restringe, cualquiera pueda cursar, el tema es que si no tiene intensidad pedagógica y teórica, bueno, qué tipo de docentes nos estamos formando. Más allá de eso, lo que plantea es también que en Argentina se ha empezado a ver como un espacio para conseguir trabajo con un salario bajo pero seguro, ¿no? Que es en blanco, que tiene obra social, que tiene aportes. O sea, por muchos sectores, después de las grandes crisis económicas argentinas, bueno, una posibilidad de salida laboral ha sido la docencia. Entonces, bueno, esto ha llevado a que el reclutamiento en Argentina sea muy vasto, muy amplio, y que no sea tampoco claro qué significa ser docente en nuestro país. Bueno, acá hay cosas para discutir porque, a pesar que hay estadísticas de que, bueno, todas las personas que entran terminan una carrera docente, ¿no? O sea, realmente acontece eso. Realmente aquella persona que no está consiguiendo el trabajo y se va a estudiar docente, termina la carrera docente, puede luego llevar a cabo su trabajo. Bueno, es verdad que capaz que algunos lo logran y después también los docentes que no queremos tener están allí. Pero aquí hay que pensar que hay varios elementos en juego, pero acá algunos Rivas plantea y pone en crisis porque está hablando de cada uno de nosotros que hemos elegido la docencia, sobre todo los que están eligiendo la docencia en este momento en nuestro país. Y el último tema que plantea es esto de la identidad docente. La docencia es habitar los abismos de los estudiantes. En esto que él hablaba de que se ha corrido de lo pedagógico a la contención social, él dice que el docente de hoy termina trabajando sobre un montón de cuestiones en la vida de nuestros estudiantes que poco tienen que ver con lo pedagógico, y entonces habla de esto de evitar los abismos de nuestros estudiantes. Habla de que el docente tiene que lidiar con las desigualdades económicas, la fragmentación social que existe en nuestro país, y que, no es lo mismo, y que también el sistema educativo las presenta, esa desigualdad y las reproduce. Docentes que trabajan en ámbitos muy desfavorables tanto para ellos como para los mismos estudiantes porque vienen en contextos de pobreza, con derechos vulnerados, y otros que pueden trabajar en colegios con una hiperconectividad y que pueden trabajar con pantallas digitales. Entonces, la identidad docente dice que hay una gran diversidad, pero también él concluye que los docentes en general, podríamos decir, se presentan incómodos, poco valorados y llenos de incertidumbre. Y es una realidad que en los últimos tiempos, en Argentina, desde los medios de comunicación y sobre todo en Chubut, se ha trabajado en el desprestigio docente, ¿no? Los docentes se han presentado fuertemente en oposición a los gobiernos de turno, en lucha por un salario que represente más claramente lo que ellos hacen en sus trabajos, y lo que se ha llevado a cabo es de a poco desde los medios de comunicación un desgaste de la figura docente, primero a través de los sindicatos, ¿no? Se han demonizado los sindicatos y luego los docentes, ¿no? Como docentes vagos, y con el funcionamiento de los medios de comunicación con esto de la casuística, ¿no? Bueno, el caso de la maestra que hace paro pero está dando clase de Zumba. El caso de la maestra que hace paro pero se fue de vacaciones en el mismo momento tal lado. Bueno, son dos casos. Hay miles de docentes. Sin embargo, esos docentes
permiten hacer una generalización de la docencia, y entonces todos los docentes son vagos, no tienen vocación, no tienen profesionalidad, no se forman, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esa demonización desde los medios de comunicación, bueno, va desgastando, ¿no?, la labor docente a nivel social. Entonces los padres, como toda institución en el mundo líquido, también podríamos decir, bueno, el docente está en cuestión, en duda, bien, se sospecha sobre el docente. Entonces, por un lado tenemos ese frente, y por otro lado vamos descubriendo que los docentes también entran en una especie de anomia, ¿no?, como se plantea en un momento donde hay un desgaste, un cansancio, y cada vez más es más difícil poder vivir con plenitud su labor. Bueno, estos son los 6 grandes ítems que presentan este diagnóstico crítico que presenta Rivas. Y después es lo que va a decir, bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo algunos cambios en el futuro? Bueno, por un lado hay que establecer ciertas políticas, y por otro generar ciertas condiciones. Entonces, a nivel política, él va a hablar de la necesidad de reformular la formación docente profundamente, y aquí es donde empezamos a descubrir esta discusión, por ejemplo, con todo lo vinculado a lo que decíamos anteriormente, a UNICAB, a la Universidad de la Ciudad. Hay que repensar la carrera docente también, ¿no?, repensar la carrera docente, qué nuevos roles se necesitan. Bueno, con respecto a... Bueno, va a hablar de la evaluación docente, va a tirar algunos temas que hay que revisar. La labor del Info va a ser muy importante, el tema de las condiciones laborales se hacen necesarias, un reconocimiento laboral real, y bueno, después toca temas como el reclutamiento, para ver, bueno, quiénes ingresan a la docencia. Con respecto a las condiciones, él lo que va a plantear es la necesidad de que haya decisiones políticas reales, ¿no?, y sobre todo de políticas pedagógicas. Y esto implica que haya un trabajo importante en la dimensión económica y fiscal. No se puede retrotraer el presupuesto en educación, ¿no? Se tiene que llegar al piso del 6% que por ley deberíamos tener. Y finalmente habla de las capacidades del Estado. El Estado tiene que de alguna manera poder llevar a cabo algunas políticas de consenso, poder dar continuidad a las políticas que puedan transformar la realidad de la formación docente. Bueno, luego el texto de Rivas hace un cierre. Después de toda la tristeza que parece haber en la formación docente integral y en la vida docente en general, él intenta hacer un cierre, algo un poco como más, como una arenga, ¿no? Una arenga a que existen cosas para tener presente y que todavía no estamos hundidos del todo. Entonces, allí, en ¿por qué ser docente hoy y mañana?, él habla, ¿no?, que ser docente hoy es más duro que antes, que la docencia a veces no es una profesión buscada, pero bueno, tenemos que ir logrando cómo en el futuro de educación sea una propuesta con determinado perfil, determinada mirada. Descubrir que hay ventajas que antes no existían, que tienen que ver con un montón de cuestiones, incluso con la libertad docente en la actualidad, que no hay un Estado que sea tan vigilante como en otros momentos históricos. Bueno, y llama a construir el nuevo oficio docente, ¿no? Que por un lado, para esta construcción tenemos que romper la mirada pesimista desde los sectores exteriores a los docentes, en este caso la sociedad, el sector político y los medios de comunicación, y por otro, volver a recuperar el sentido del laburo docente, del trabajo docente, dice él, que es valioso, que es necesario, y que en eso recuperar el valor y la dignidad de ser docente también tiene que volver a renovarse la identidad docente, descubrir para qué estamos, para qué educamos,
y formarnos para tal cuestión. Esta es un poco la presentación que hace en su texto, largo, pero no por eso de fácil lectura, de fácil acceso, ¿no? No es un texto que no sea posible de acceder con la lectura personal. Axel Rivas. Bueno, este texto me parece que es muy interesante. Nosotros presentamos algunas ideas centrales, sobre todo el núcleo problemático, diagnóstico de Rivas, porque tiene que ser el disparador para pensar cuestiones actuales, sobre todo en los institutos de cada uno, ¿no? O sea, cada uno debe tener una mirada crítica de su propio instituto y de su propia formación docente inicial primero, ¿no? O sea, qué clase de docente quiero ser y qué me está faltando y qué tengo que, de alguna manera, poner sobre la mesa para decir, che, me está faltando esto, porque no solo después tendré que recuperarlo en alguna formación permanente, continua, sino también yo en un instituto poner sobre la mesa mi protagonismo como futuro docente. Por otro lado, los docentes también revisar nuestra identidad, ¿no? ¿Quién queremos ser? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Y cómo vamos profesionalizando nuestro trabajo, sobre todo para esa manera revertir un poco esa mirada tan pesimista, pareciera, que viene desde otros espacios ajenos a nuestra labor. Bueno, gente, espero que sea de utilidad esta clase y la lectura sobre todo. Y si necesitas en el texto, no lo encuentran por allí, lo piden en los comentarios